Buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Hoy estamos dando 30 minutos hablando de teología sistemática bíblica y habíamos ya llegado al capítulo 6, que tiene como título Los atributos incomunicables, Dios como ser absoluto. Y estamos en la letra A, la propia existencia de Dios, de lo cual hemos ya tocado el tema. Habíamos visto gran parte de la letra B, inmutabilidad de Dios. Y en esto habíamos quedado. Así que vamos a tocar este punto, que es la inmutabilidad de Dios como atributo de Dios por el cual existe por sí mismo. La inmutabilidad de Dios es su aceidad, o sea, Él es y se terminó. Porque si no vamos a pasar de un lado a otro, y esto es lo que nos enseña la Escritura. Dios es, y vimos varios versículos. El más importante lo encontramos en el pasaje cuando Moisés, o mejor dicho, Jehová le aparece a Moisés y le dice que lo va a mandar a liberar a su pueblo porque ha escuchado el clamor de su pueblo, prisionero y esclavo en Egipto desde hace 400 años, 4 siglos. Increíble ese tiempo medido en la objetividad. Bueno, para Dios eso no tiene importancia. Y le dice Moisés, y yo voy allá, ¿y qué les digo? ¿En nombre de quién? Y él le dice, en el nombre de yo soy el que soy. Esa es la aceidad de Dios. Aceidad viene de lo que uno es. Esa persona es eso, tiene una aceidad. Cada persona, cada uno de nosotros tiene una aceidad, o sea que no vamos a tenerlo como un término usado, pero sí podemos entender qué es lo que hace que yo sea esto y no otra cosa. A ver si podemos comprenderlo mejor. Vos me estás escuchando y estás escuchando a un pastor que está hablando de teología y te dice, Dios tiene su aceidad y los atributos de esa aceidad son infinitos, no se pueden enmarcar en ningún concepto humano. Por eso Moisés se quedó con que, ¿y ahora qué les digo a mis hermanos del pueblo de Israel en Egipto? Yo voy a ir, sí. Y Dios le dice, anda de parte del yo soy el que soy, que fue determinado como si fuera la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh. Soy el que soy. Esa es la aceidad de Dios. Yo soy el que ustedes creen que soy por lo que ustedes observan en mí. Yo tengo mi aceidad, vos tenés tu aceidad. O sea, para meter la palabra en el uso de mayor comprensión. Y creo que con esto ya podemos continuar adelante. La aceidad. La inmutabilidad de Dios necesariamente existe debido a su aceidad. Es inmutable. Yo soy el que soy. No tiene tiempo de atrás, no tiene tiempo de adelante. Aun cuando hablamos, que nos habla la Escritura, de una eternidad pasada, es para que podamos tener una idea de que la eternidad pasada con la eternidad presente y con la eternidad futura no tienen ninguna relación, porque la eternidad está fuera del tiempo y ocupa todos los espacios. Es una forma antropomórfica. La tenemos que entender a la eternidad como algo acomodado a nuestra pobreza de captación y de entendimiento o razonamiento humano.
También tenemos que Dios es inmutable en sus propósitos eternos. Su propósito fue crear al hombre libre, y lo hizo libre a su semejanza. Los cambios que el hombre efectúa en sus relaciones para con Dios hacen que Dios, por ser inmutable, no cambie sus propósitos de llevarlo a la salvación. Así que lo que llamaríamos cambios en Dios sería en una manera antropológica de hablar, ya que en realidad es el hombre quien cambia. Dios no cambia. Dios hizo al hombre y le dio en su proyecto hacerlo libre, y luego el hombre siguió siendo libre e hizo lo que hizo. Pero Dios no cambia. Él es el que es. Tiene su aceidad por existir en sí mismo. Él existe. ¿Quién discutirá esto? ¿Quién le dirá algo? ¿Quién le enseñará a Dios? Esto en 1 Corintios 2 podemos encontrar: ¿alguien le instruirá a Dios? Y vamos a verlo un poquito para acentuar esta aseveración que yo te estoy poniendo en esta oportunidad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto está en 1 Corintios 2, versículo 11. Y a nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entenderle en un aspecto, no como el mundo que le quiere entender con la ciencia. La ciencia está solo en la mente humana. La ciencia es producto de nuestra psiquis o de nuestra psique. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que comprendamos y sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Justamente el conocimiento de quién es Él. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, esta revelación que tenemos los cristianos es que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a nuestro mundo espiritual, que es el espíritu humano realmente creado por Dios. Ha sido restaurado por el Señor Jesucristo, y solo para poder acogernos a este beneficio infinito de gracia, solo no hay que pagar nada, hay que creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados cada persona, y entra en esa dimensión de luz y de vida que produce la luz de Dios, porque Jesús lo dijo: mi palabra es espíritu y vida. Cuando entonces escuchamos la palabra de Jesús, alimenta nuestro espíritu y nuestra vida interior, del hombre interior que ha recibido una creación nueva de Dios y recibe constante alimento por ese coloquio profundo e interno, silencioso, en la presencia del Señor Jesús. Volvamos entonces. Dios tenía un proyecto y un propósito con esto, que era que Él quería morar en nosotros, y tenía el propósito de hacernos a su semejanza.
¿Y cómo sería esto hacernos a su semejanza? Mira, en Primera de Pedro tenemos algo fantástico. Dice así, a él le ha placido meternos a nosotros a recibir en ese espíritu que te acabo de leer en Efesios, recibir un conocimiento nuevo y participar en una herencia que es participar de su naturaleza divina. A ver, vamos otra vez. Bueno, acá conectamos. La naturaleza divina la podemos hacer dos guioncitos, que es igual a aceidad divina, en donde nosotros no vamos a existir por nosotros mismos, pero sí ahora vamos a existir en la experiencia de ese sentir de Dios que es ser por sí mismo, pero nosotros en Cristo. Así que nuestra fe en Jesús hace que de pronto podamos pensar y sentir como Él siente. No siendo dioses, no siendo Dios, sino siendo en Dios. Por eso todo lo tenemos que pensar y concretar y reformar nuestra vida en Cristo, por Cristo, para Cristo, como Cristo, porque es la única manera de que el Padre se agrade en un hijo como vos y como yo. Con esta apreciación de nuestra realidad, de participantes de la aceidad de Dios, participantes de la naturaleza divina. Anda a Primera de Pedro, ahí nomás al comienzo, versículos primero, segundo, no me acuerdo bien el versículo, pero ahí nomás los tienes. Qué locura la de Dios, ¿no? Qué locura, tan hermosa y tan grandiosa. Así que lo que llamaríamos cambios en Dios sería en una manera antropológica de hablar, ya que una forma de hablar ya a nivel humano, ya que en realidad es el hombre quien cambia, Dios no cambia. El hombre cambia y a nosotros los hombres, Él nos hace a su imagen y semejanza, porque así nos creó para que llegáramos a ese objetivo de Dios, ser como Él. Y de pronto uno no se da cuenta. Tengo un señor que es autor, Nitushim o Wasmani, si alguna vez leíste algo de él, él dice en uno de sus libros maravillosamente explicado que de pronto el hombre, en la fusión del Espíritu Santo con tu espíritu humano y en el templo espiritual que Dios ha elegido, que es un vaso de barro, por eso Él lo sustenta y lo guarda, ya nosotros mismos no sabemos muy bien cómo es que flexionamos esa doble actividad del Espíritu Santo en mí y de mi espíritu unido al Espíritu Santo de Dios. Y nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, dice, está en nosotros porque de pronto unido a mi espíritu constriñe el alma. ¿Qué significa esto? Constriñe, o sea, a ver cómo te doy un ejemplo. Corrige, le pincha, le pone veto, le dice no, eso no. Por eso el creyente que crece espiritualmente, el creyente espiritual va cada vez más privándose de las cosas del mundo, porque la ve que no le pertenece eso hacer. No le pertenece hacer eso, porque es una concepción del mundo que el Espíritu Santo ya no permite a mi espíritu que yo acepte eso. Y cada vez más refinada es la purificación que nosotros vamos recibiendo. Por eso, ¿qué es lo que hace el mundo en nuestra mente humana? Y nos vuelca toda la sabiduría humana a través de la enseñanza, a través
de la lógica, a través de la filosofía, todo lo humano, y nos sentimos inflados de ciencia. Pero viene el Espíritu Santo, sopla sobre todo eso, no queda nada. No queda nada. ¿Por qué? Porque una nueva manera de comprender se ha instalado en nosotros, y ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ora por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Qué cosa, ¿no? Cómo nos hace falta meternos en la Escritura y llorar delante del Señor. Señor Jesús, revélame, tú que eres mi Padre, así como tú orabas cuando estabas en la tierra y llorabas y gemías delante de tu Padre. Ahora ese Padre es nuestro Padre y tú eres nuestro hermano mayor, primogénito de muchos hermanos. Yo me siento un hermano tuyo, me siento una hermana tuya, Señor, con la posibilidad de participar en toda tu sabiduría y todo tu conocimiento, porque venimos de una misma raíz. Y para que veas este misterio, como está explicado, te sugiero que vayas después y busques el Evangelio de Juan, capítulo 15. Él se presenta como la vid y nosotros somos los sarmientos o ramas o gajos de esa vid. Él no produce las uvas, Él ya produjo las uvas. Ahora nos es encomendado a nosotros en la tierra dar el fruto de la vid, que el vino es el símbolo del gozo, el símbolo de la alegría profunda, de la paz, de una especie de estado de inmanencia en la presencia del Señor. Eso es lo más hermoso. Así que puedes leerlo y vas a comprender por qué Él habló y a todos sus hermanos. Él es el primogénito y como unigénito es la vid verdadera, dice. Y todo pámpano de esa vid verdadera, que somos nosotros los renacidos por la gracia y la elección antes de los siglos del Padre, nos ha escogido para esto, para que seamos los pámpanos, los gajos, las ramas en donde alguien va a venir y va a arrancar un racimo de uvas, producido por la savia de esa vid preciosa que es Jesús. Lo dijo así, sencillito nomás. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Los sarmientos, en castellano, que no se usa, son las ramas de la viña, de la cual después cuelgan los racimos de uva para hacer el vino que se toma en la fiesta, en el reino. Es el gozo y la gloria de Dios cuando nos llegue el momento. ¡Qué precioso que es esto! Bueno, a ver, vamos a continuar. No podemos aceptar la idea de cambio que aceptaríamos porque aceptaríamos la doctrina de los pelagianos y arminianos. Nosotros, de alguna manera, estamos clavando nuestra postura en una teología bíblica sistemática, pero con los principios de, bueno, ¿qué te puedo decir? Pelagianos, de arminianos, de los calvinistas, que dicen que Dios no cambia en su ser. Los pelagianos y los arminianos dicen que Dios no cambia. Dios no cambia en su ser, pero sí en sus relaciones con el hombre, porque Dios se hace como si fuera que habla al hombre, y para poder hablarle al hombre se tiene que hacer al lenguaje humano. Por eso le podemos entender. Él nos da de su espíritu y nosotros recibimos la mente de Cristo, que es una mente humana, y con esa mente
cambia nuestros pensamientos para con Él. Pero Él no cambia. Él no cambia. También la inmutabilidad, de lo que estamos tratando en la letra B, se opone a la idea panteísta. Panteísta quiere decir la idea de que todo es Dios. Las cosas, las plantas, los animales, la naturaleza, la creación, las estrellas, las galaxias, todo es Dios. Eso es pan en griego, es todo, y theos o theos es Dios. Todo es Dios, proclaman los panteístas. Y que establecen también que Dios no es un ser absoluto, sino una inconsciencia. Mire qué disparate para mí esto. Una inconsciencia que gradualmente va tomando conciencia en el hombre. Bueno, miren lo que llegan a afirmar estos panteístas. Todo es Dios, pero Dios es una inconsciencia suelta. Inconsciencia quiere decir material primario, materia prima de Dios. Dios todavía no está terminado. Así que Dios es un montón de elementos que están ahí para que se entrecrucen y se relacionen, y esto es el encargado de darle esta dimensión divina a ese Dios, es el hombre a través del tiempo, que como eslabón enganchado con otro eslabón, generación sobre generación, va creciendo y vamos multiplicándonos en la tierra, y que de pronto ese final, que no sabemos cuándo ni cómo, ese va a ser la expresión de el Dios que esperábamos conocer. Ridiculez mayúscula. Eso es ni siquiera tener un céntimo de frente para llegar a pensar que Dios se desarrolla en esta sucia malaria y asqueroso río putrefacto de cloaca, que es el pensamiento del mundo, guiado por Lucifer, el diablo, que es el señor de la muerte y que todo lo lleva a un solo pozo para comérselos a todos. Horrible este punto de partida de los panteístas. Y por último, en contra de la tendencia modernista que dice que Dios es finito y que en sus cambios va llegando gradualmente a ser Dios. Dios es como que más o menos es lo mismo que los panteístas, que todo lo que creen que todo es Dios. Las cosas se van perfeccionando, por eso no podemos comparar la edad de piedra con la edad de bronce, con la edad de hierro, y todo esto de la historia o prehistoria del hombre, que va progresando. Dice, cuando se perfeccione el hombre, ahí aparece Dios como terminado. Mayor locura no puede haber. Por eso, un consejo para terminar esta letra B del capítulo 6 de este libro de teología: aférrese a lo que dice la Escritura y gócese en que esa es la palabra que le va a dar paz, y que su mente va a descansar en entendimiento, no todo, pero en lo que usted va a entender, recíbalo por gracia del Señor y dele gracias por lo que va a hacer todavía con su búsqueda en las Escrituras, para llegar al punto de una narración que le hago ahora, como que lo estuve leyendo anteriormente en estos días: la vida de un filósofo romano llamado Justino, que se convirtió al cristianismo en el año 100 después de Jesús, y en el año 163 el emperador Justiniano, emperador de Roma, lo mandó matar con 6 o 7 discípulos. Era filósofo y vestía la túnica de filósofo en Roma, pero que él se fue y se unió al grupo de los cristianos, que no eran filósofos, eran apologistas, defensores de esta nueva doctrina que había salido,
Y para el año 100 se imaginan ustedes que era una doctrina nueva, el cristianismo. De manera que el vestido con la túnica de filósofo que usaban ellos, predicaba el Evangelio de Jesús. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿Y qué es lo que decía? El cristianismo es la verdadera filosofía para que el hombre pueda pensar y llegar a una experiencia de ese Dios revelado en la persona de Jesús. Es lo bueno que tenemos. Eso es lo que realmente podríamos decir, aunque ahora no vamos a decir la filosofía verdadera, si lo quiere uno lo puede afirmar. Ahora le decimos teología bíblica y sistemática. Nos revela el ser de Dios, nos revela la revelación de Dios y que hemos conocido en Jesús. En Jesús. ¿Qué vemos en Jesús? En Jesús, cuando lo conocemos a Él, por aceptarle en arrepentimiento de nuestros pecados, ¿qué vemos en Jesús? La imagen visible del Dios invisible. Chao. En Él tenemos todo. Así que, mire qué lindo. En Jesús terminamos diciendo, imagen visible del Dios invisible. Y así terminamos la letra B para anunciarles la letra C, que es el final, creo, de este capítulo. No, hay una letra D todavía. La letra C, la infinidad de Dios. Dios es infinito, no se lo puede medir, no se lo puede agarrar. Y vamos a tener alguna relación bastante cercana entre la infinidad o infinitud, como quiera, y la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios, que es un aspecto conceptual, y la infinidad de Dios, que es otro aspecto conceptual. Pensamos que Dios es infinito y es como una línea que se va así, se va, y entra en un lugar de eternidad. Chao, no vemos más nada. Y Dios sigue andando y nosotros lo vemos cada vez más chiquito y sigue andando, es infinito. Para atrás, infinito. No se lo puede medir. O sea, bastante relacionado. Un atributo muy cercano a la inmutabilidad, por cuanto que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés desesperado iba a ir a ver al faraón en Egipto, ¿y qué le digo? ¿En nombre de quién vengo? Que tenga un respaldo lo que yo digo. Y Dios le dijo, anda Moisés en el nombre de yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Quédate con esto y decirle, Señor Jehová, que significa soy el que soy. Señor Jehová, que te manifestaste en la vida de Jesús. Y que Jehová significa Jesús, Salvador. Es una apócope en la sintaxis que se estudia en el idioma castellano. Está acoplado. Jehová, no sé dividir la palabra porque está en hebreo, esto no lo sé, pero Jehová es Jesús, Salvador. Qué lindo. El Jehová del Antiguo Testamento no es otro que el Jesús del Nuevo Testamento. Y le dijo a los judíos, ese que ustedes dicen que es su Dios, ese es mi Padre. Y se unen los dos testamentos para hacer uno solo, con una cosa, la función del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en poner primero una base para la muerte, que es el pecado. Segundo, el Nuevo Testamento, Jesús, gracia y misericordia para sacarte de la muerte si aceptas a ese Salvador. El Señor te bendiga en esta noche.